acabamos de ver la reelección del presidente Macron, una situación que no había ocurrido desde hace décadas. En Francia, el movimiento de crecimiento de la extrema derecha es un movimiento que viene de lejos. Lo que sí ha logrado Mélenchon es que él ha logrado un acuerdo histórico con el Partido Ecológico para una representación en las legislativas. Entonces, saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy vamos a tocar un tema que aunque aparentemente es lejano a nosotros, no lo es tanto en un mundo como el de hoy, en que lo que ocurre en un país influye en el resto de los países, por más lejano que nos parezca. Y en estos momentos a nivel internacional hay una ola de políticos y partidos extremistas, sobre todo la extrema derecha, que quiere reconquistar, como en el tiempo, lo que fue en una época, y no cree mucho en que los países deben formar coaliciones, quiere un poco encerrarse en la frontera, ese ultranacionalismo. Y en Francia acaban de ocurrir unas elecciones en que, bueno, volvió a ganar el presidente Macron, pero que hay un partido de los Le Pen que representan esas ideas ultraderechistas que ha venido ganando terreno y mucha gente se preocupa por esto. Tenemos con nosotros a la joven abogada y analista política Eleonore Carrouat, quien incluso fue entrevistada en la televisión francesa y que tiene ideas muy claras sobre lo que ocurre en Francia. Y vamos a ver si ella nos echa un poco de luz para entender qué está pasando. Bienvenida, Eleonore. muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Sí, pues yo con muchísimo gusto les cuento un poco lo que está pasando en Francia, porque es un momento histórico. En Francia acabamos de ver la reelección del presidente Macron, una situación que no había ocurrido desde hace décadas, que el presidente electo sea reelegido. Es algo que permite la Constitución, pero es algo que no se había visto en los últimos años. Ahora bien, Perdón, ¿cuál fue el último que logró reelección? Chirac. Pero después de eso vinieron otros que no pudieron reelegirse. Exactamente, el presidente Hollande, Sarkozy primero, Hollande, y luego el presidente Macron, que venía, hay que recordarlo, del Partido Socialista. Él fue ministro de Hollande y después fundó su partido en el 2016, y con ese partido nuevo, innovador, del centro, al principio del centro izquierda, y que se ha ido, digamos, extendiendo hacia un centro derecha también, pero que ocupa realmente todo el territorio del centro, fundó ese partido completamente nuevo, que no era ni el Partido Socialista ni la derecha republicana, que eran las dos fuerzas más importantes en Francia, junto a la extrema derecha de la que se acaba de hablar. Y él fue creando, digamos, ese partido, y ese partido nuevo, al que le había ido bastante mal en los otros escrutinios intermediarios, como fueron las elecciones municipales que tuvieron lugar hace poco tiempo, permitió que fuera reelecto Macron. Y eso acaba de ocurrir hace tan solo 10 días, y ahora estamos en un momento Pero interesante. antes, perdón, Eleonor, de esa reelección en segunda vuelta, en la primera se generó mucha inquietud y preocupación, porque quedaron unos porcentajes que uno decía, ¿qué está pasando? Completamente. Lo que es muy preocupante en Francia es que nunca se había visto tantas personas votar por los extremos. La extrema derecha hizo un nivel que jamás se había igualado, y eso fue todavía más sorprendente y más preocupante, en mi opinión, porque teníamos un bloque del partido de Le Pen, como usted bien lo nombró, que es un partido que se llamaba le Front National, que ahora se llama le Rassemblement National, pero que realmente es una dinastía de Le Pen. O sea, primero estaba el papá Jean-Marie y ahora la hija Marine Le Pen, que ha ganado en popularidad. Y luego había un partido todavía más a la extrema derecha, que era el partido de Éric Zemmour, que era una personalidad muy conocida en Francia, que fue jugando con la fibra de la nostalgia. Él hizo una serie de clips de campañas y toda su campaña en torno a
estábamos mejor antes. Francia era mejor antes, era mejor sin inmigración, era mejor sin pluralismo, sin musulmanes, o sea, de verdad cosas que realmente en el discurso político francés no se decían hace unas décadas. Bueno, Francia siempre ha sido vista históricamente como una especie de faro de luz en cuanto a la diversidad, a la libertad para discutir cualquier cosa. Eso como que preocupa que un país que ha sido ejemplo, de pronto podría caer en manos de la extrema derecha, que es como negar lo que ha sido su historia. Sí, yo creo que hay que ser muy lúcido. En Francia, el movimiento de crecimiento de la extrema derecha es un movimiento que viene de lejos, o sea, hace ya varios años que están aumentando el número de personas que no se reconocen en el modelo, digamos, neoliberal o de centro, proeuropeo, que ha estado en el poder desde hace un cierto tiempo. En mi opinión, la política de Macron ha operado una cierta, digamos, novedad con relación a lo que existía antes. Yo pienso que antes era o socialdemócrata, que es lo que ustedes llaman socialista. Exacto. Y digamos esa derecha o gente conservadora, pero que no tenían ideas de extremas. Exactamente, y que se encontraban sobre una serie de temas como por ejemplo la importancia de tener una Unión Europea fuerte, sobre el hecho de que bueno, hay que reformar a Francia, porque Francia es un país, yo creo que hay que ponerlo todo en perspectiva. Si miramos desde el punto de vista latinoamericano, Francia es un país socialista, o sea, socialista en el buen sentido del término, porque es un país en el que si te enfermas, te van a curar. Tiene una buena seguridad social. Tiene una buena seguridad social, que de hecho es una seguridad social que abarca a todas las personas, o sea que si no pagas, igual te van a curar. Tiene una educación completamente gratuita, de excelente nivel, primaria, intermediaria y universitaria. Tiene una serie de, digamos, de filetes de seguridad que le permiten a las personas más vulnerables, si tienen accidentes en su vida, tener ayudas. Y eso es algo que hay que recordar. El llamado estado de bienestar, que se reivindicó muchas veces, pero que hay muchos críticos. Los críticos de ese estado de bienestar, que dicen que no, que el Estado no debe asumir nada de eso, dicen incluso que Francia, en relación con otras potencias, países industrializados, de G7 por ejemplo, su educación no es la mejor hoy día. Yo no sé si es verdad o es simplemente gente que dice, no es que entre todo el mundo, el criterio de selección de los mejores o privados. Hay una meritocracia, no se puede negar. Hay sectores en los que el sector privado en Francia es más competitivo quizás que el sector público, hay un problema de financiamiento, pero en general, si tomamos, digamos, el ejemplo de Francia y lo comparamos con lo que tenemos aquí, con lo que vemos en otros países europeos. Aquí ni decir. Aquí no necesariamente es un país del tercer mundo. Bueno, pero yo creo que hay que, cuando uno se posiciona, porque a Macron, ¿qué está pasando? La izquierda, y ahora vamos a hablar en un minuto de esa izquierda, que en realidad es una extrema izquierda, critica mucho la política de Macron diciendo él es un neoliberal, la política que él ha favorecido en estos últimos 5 años ha sido una política injusta, etcétera. Esa es la reserva de Mélenchon, que ha también hecho muy buen resultado, y si quieres lo comentamos. ¿Mélenchon es de la izquierda marxista-leninista? Sí, Mélenchon sale del Partido Socialista, al igual que Macron, pero él se va y se radicaliza. O sea, se va más hacia la izquierda. Se va hacia la izquierda. Y Mélenchon, lo que pasa con él es que él tiene hoy una posición en la que él está tratando de seducir a todos los que están descontentos. Y él está jugando con esa fibra, está jugando con las mismas fibras que la extrema derecha, o sea, con el miedo, con la inseguridad, con el hecho de sentirse marginalizado, para decir, miren, lo que está pasando aquí, que sea Macron, pero que sean también los que vinieron antes, no les está favoreciendo a ustedes, pueblo de Francia, entonces elíjanme a mí primer ministro. Y él está con una política que yo llamaría de un mal perdedor, o sea, Mélenchon llegó tercero, o sea, no llegó segundo, llegó tercero, pero está diciendo, yo quiero unir a las fuerzas de izquierda, lo que en sí pudiera ser algo muy bueno, sobre todo te lo dice una persona que es de izquierda, pero realmente las estoy uniendo en un discurso en el que yo estoy llamando a la desobedecer los tratados europeos, salir a la calle, por ejemplo, la manifestación. ¿Coincide entonces con Le Pen en muchas cosas? Yo diría que los extremos se encuentran y que Mélenchon, que es una persona extremadamente inteligente, que habla extremadamente bien, muy culto,
una persona muy respetable, lo sabe y está jugando de eso, está jugando de los miedos, de la radicalidad. Por ejemplo, hubo una manifestación el 1 de mayo, siempre hay manifestaciones el 1 de mayo. Ahora en Francia no hay una manifestación que ocurra sin que se rompan una cantidad de bienes, las tiendas, los vidrios en la calle. O sea, eso es peor que la Se tornan violentas las violenta, celebraciones. muy violenta. Una manifestación de la UAS al lado comparado, eso es un paseo en el parque. Ya los muchachos de la UAS están más tranquilos. Exacto. Eleonor, con tu anuencia, vamos a una primera pausa y volvemos para que hablemos un poco de las próximas elecciones y un poco que nos explique cómo es el tipo de gobierno en Francia, porque el Parlamento tiene mucho que ver, ¿no? Y cómo se forma el gobierno. Vamos a la pausa. Eleonor Carouat es una joven abogada y analista política, es dominicana y es francesa. Y ella ha estado viviendo el proceso en Francia de elección de nuevas autoridades, el resurgir de esta extrema derecha y una izquierda que se ha radicalizado, y Macron que intenta continuar ahí en ese centro. Bueno, ¿cuándo son las elecciones? ¿Ahora son municipales o parlamentarias? Parlamentarias. Se van a elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, que son ¿Cuándo, los diputados. ¿Cuándo será eso? Entonces, el calendario es complicadísimo. En Francia metropolitana, para los franceses que votan en Francia, es el 12 y el 19 de junio. Hay 2 vueltas. Para los franceses que residen en el extranjero, y aquí, por ejemplo, todos los franceses que residen en República Dominicana y en toda América Latina, al igual que en todos los otros sitios del mundo, pueden votar, pero ellos votan el 4 o el 3 en función de si están en América o en el resto del mundo, y luego el 18 o el 19. Después puedo mandar una... ¿Por qué hay 2 vueltas en las parlamentarias? Porque hay que tener el 50% más 1 de los para votos obtener para obtener un puesto. curul, exactamente. O sea que allá no se gana como aquí, que quien reúne 4.000 votos ya gana. Bueno, depende de qué tan grande sea tu circunscripción electoral, ¿verdad? Pero entonces hay que obtener el 50 más 1. Exactamente. Si no, no se llega al Parlamento. Entonces, los parlamentarios allá no están divididos en diputados y senadores, son parlamentarios todos. Entonces, no, ahí están las 2. Hay 2 cámaras, es bicameral. Está la Asamblea Nacional con los diputados, que son 577 diputados. Y luego ¿cuántos son? 577. 577. Y después están los senadores, y los senadores no se eligen al sufragio universal directo, sino que son elegidos por grandes electores. Yo, por ejemplo, soy gran electora. ¿Y qué es un gran elector? Entonces, son personalidades electas dentro de otras funciones. Yo, por ejemplo, soy representante de los franceses en el extranjero en una institución que es bastante poco conocida, pero muy importante, se llama la Asamblea de los Franceses en el Extranjero, que da su opinión sobre todos los temas que le... Digamos que ese es un voto como delegado o colegiado. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos la facultad de elegir a los senadores que representan a los franceses en el extranjero. Somos grandes, lo que se llama en Francia, grands électeurs, grandes electores. O sea, sí, hay un ¿Y los demás senadores cómo se eligen? ¿Igual así? Igual así, pero entonces en vez de ser representantes de los franceses en el extranjero, van a ser representantes municipales, otro tipo de grandes electores. A ver, porque Francia es un país que fue un gran imperio y todavía tiene territorio de ultramar, incluso en América. Exacto. Y en islas por allá del Pacífico y todo. ¿Cómo esos franceses que son de ultramar tienen los mismos derechos que los que viven en Francia europea y votan también? Sí, entonces hay 2 tipos de ultramar, pero quizás eso es un poco más complicado. Están los DOM, los TOM, o sea, hay 2 tipos, digamos, de estatuto, pero ellos son considerados como franceses y las elecciones de ellos, de hecho, son al mismo tiempo que las elecciones nacionales. ¿Y ellos votan, por ejemplo, para presidente de Francia? Claro que sí, claro que sí. Los franceses en el extranjero, de los que te hablaba hace un minuto, son los franceses que viven aquí en República Dominicana, por ejemplo, que son unos 3.000 votantes. Ellos votan para las elecciones presidenciales. Son franceses establecidos en otros países. Exactamente, como mi papá, por ejemplo. Entonces, ellos, digamos, la especificidad de Francia es que Francia tiene una representación muy importante de los franceses en el extranjero. Por ejemplo, los franceses que viven aquí en América Latina van a elegir a un o una diputada que los va a representar en la Asamblea Nacional
una de esas Sí. 577. Lo mismo para los franceses que residen en Norteamérica, lo mismo para los franceses que residen ¿Los en Asia. senadores suman cuántos? Hay 12, bueno, en total son 300 y pico, luego te busco la Sí, cifra bien, exacta, bien. pero los de los franceses en el extranjero son 12. 12 nada más. Exacto. Bien, ¿tú estás compitiendo por algún puesto? Todavía oficialmente no, pero es posible que me lance. Es posible Sí. que me lance para ser justamente representante de ¿Y en cuál partido? en el partido de Macron. De Macron. Exactamente, en la République En Marche, que de hecho es más que un partido, es una coalición de diferentes partidos del centro. Entonces hay un partido ahí que se llama Territoire de Progrès, que es un partido de centro-izquierda, de donde vienen muchos socialistas que no se reconocen en esta radicalización de la izquierda y han venido a lo que se llama la Casa Común. Ustedes no temen que, porque quizás, aunque Mélenchon no hizo públicamente un acuerdo para segunda vuelta, por lo que él dijo, que jamás votaran por Le Pen, eso ayudó a que Le Pen no pasara y que se reeligiera el presidente Macron. Ustedes no temen ahora, como él está muy radicalizado, que esa fragmentación provoque que la gente de Le Pen entonces gane quizá hasta una mayoría parlamentaria. Es difícil por el sistema de escrutinio que la extrema derecha, y de hecho eso es algo que siempre se ha criticado y que de hecho se tendría que reformar, porque aunque yo personalmente esté contra la extrema derecha, yo pienso que es importante que las fuerzas políticas de un país reales estén representadas. Hagan contrapeso ahí. Claro, porque si no, no tanto que hagan contrapeso, o sea, yo de verdad estoy en total desacuerdo con las ideas extremas, pero yo pienso que tú no puedes vivir en un país en el que no haya una representación justa, porque eso genera frustración y es esa misma frustración que se retroalimenta y que hace que entonces... ¿Y por qué es esos injusta partidos... la representación? Es un sistema, el sistema de escrutinio hace que es muy difícil para los partidos pequeños de extrema tener una representación parlamentaria. Ahora bien, lo que sí ha logrado Mélenchon es que él ha logrado un acuerdo histórico con el Partido Ecológico, que se firmó ayer, o sea, que se anunció ayer, para una representación en las legislativas. Entonces, lo que está tratando de hacer Mélenchon, de extrema izquierda, es tratar de ser la fuerza de izquierda, tratar de salirse un poco de sus posiciones, digamos, muy extremas que han sido las habituales, porque Mélenchon se ha presentado múltiples veces para ser candidato a la presidencia y siempre ha perdido, y ha llegado cuarto, tercero, o sea, ni siquiera ha llegado segundo. Él ahora está tratando de decir, bueno, pues yo soy quien encarno la izquierda, tuvo un muy buen resultado en las presidenciales, ahora elijan a mis diputados, que son sus pequeños soldados, que él está nombrando uno a uno, y que se supone que serían los candidatos de la izquierda, pero no hay que creerse eso porque realmente son los candidatos de Jean-Luc Mélenchon. Sí, bueno, ¿y cómo tú piensas que le podría ir a la coalición que lidera Macron? La coalición que lidera Macron, lo que siempre ha pasado en Francia después de que se cambió el sistema de un septenio a un quinquenio, es que después de la elección del presidente de la República, Francia vuelve a votar, digamos, por el partido del presidente. Entonces eso le permite al presidente tener una mayoría en la Asamblea Nacional, le permite nombrar a un primer ministro y tener un gobierno que va a seguir con su política, porque en realidad es un sistema, aunque es diferente del de Estados Unidos, en el que el presidente tiene las manos dentro del motor y va a determinar cuáles son las orientaciones políticas del país. Así se ha vivido. Bueno, uno escucha esto de que dicen este neoliberal. Yo lo de neoliberal lo pongo siempre entre comillas, porque ¿qué es eso de neoliberal? Uno sabe que hay una escuela de pensamiento, los llamados austríacos, y bueno, esa fue la versión más agresiva, la de Chicago, pero originalmente en las academias, los austríacos, ¿verdad? Esas ideas de que un Estado fuerte como supervisor, porque no meta las manos en la economía. Sí, la mano invisible de Adam Smith. Exacto, la fuerza ciega del mercado, exacto. Bien, que se ve muy bonito todo eso en teoría, todo es así. Pero ¿qué tanto es cierto que Macron es un hombre neoliberal? Porque Francia todavía conserva un sistema de seguridad social totalmente estatal. Es como raro, ¿no? Pero por eso es que hay que ponerlo todo en perspectiva. O sea, obviamente, ahora mismo la izquierda francesa, que como te decía, está bien radicalizada, está diciendo, estamos en un gobierno de derecha,
Macron es neoliberal, Macron defiende a los ricos, o sea, ahí de verdad estamos volviendo a discursos que nosotros no habíamos oído desde los años 70, 80, o sea, estamos de verdad, los trabajadores, la lucha, etcétera. Yo lo respeto, todo eso, lo respeto enormemente, pero yo solo quiero dar perspectiva, porque realmente en Francia, de nuevo, hay cosas que no funcionan, el hospital público necesita reformarse, el sistema de protección tiene que ser reforzado, pero en Francia tú tienes un salario mínimo, tú tienes muchísimas protecciones sociales, tú tienes una jubilación que funciona, tienes sistema, digamos, todo lo que son servicios públicos que funcionan también muy bien. Yo creo que no hay que perder lo que ya se ha adquirido, hay que reformar de manera inteligente, pero hay que tener mucho cuidado en esos discursos extremos, ya sean de izquierda o de derecha. Bien, vamos a otra pausa y volvemos, Leonor. Eleonor Carrot es una joven abogada francesa y dominicana, y que es una aguda analista de temas políticos. Está vinculada al partido o la coalición de gobierno de Macron, y nos está ayudando un poco a entender el sistema político en Francia y la situación de cara ahora a las elecciones parlamentarias, después de esa victoria que logró en segunda vuelta el presidente Macron. Hay otro tema en el trasfondo, un tema muy político también, pero también económico, que es el futuro de la Unión Europea. El Brexit hizo que se saliera el Reino Unido. Ahora hay muchos en el Reino Unido que lamentan esto. Muchos apuestan a que continúe como una potencia en su conjunto, la Unión Europea, importante, que no solo empuje a otros países hacia un mayor nivel de desarrollo dentro de Europa, sino que también a su manera haga su poquito de contrapeso a Estados Unidos como casi una potencia hegemónica, y que por otro lado no impida quizá una expansión de Rusia, que siempre se ha visto como un fantasma, y bueno, y China con todo el comercio y la cosa, ¿no? Entonces se salió el Reino Unido. Los líderes de la Unión son Alemania y Francia. En Francia hay un gobierno, en Alemania ganó también una derecha, que más o menos ha ido despacio las cosas, pero que tiene idea de derecha. Y muchos decían, si en Francia gana esa derecha y se sale de la Unión se acabó. ¿Cómo tú ves el futuro de la Unión Europea y el papel de Francia en eso? Mira, yo soy una persona extremadamente eurofilia. O sea, yo creo... ¿Tú crees en la Unión Europea? Yo creo en el proyecto de la Unión Europea. ¿Por qué tú crees firmemente en la Unión Europea? Porque yo soy francesa del exterior. Yo soy franco-dominicana, como bien lo dijiste, además ahora tengo además el pasaporte suizo. O sea, yo veo todo eso desde afuera y desde adentro. Y yo sé lo importante que es la Unión Europea, cómo la Unión Europea defiende a los pueblos europeos, cómo la Unión Europea ha permitido que vivamos en un continente donde nunca se había visto tanta paz, aunque ahora volvió la guerra a las puertas de la Unión Europea. Que nos olvidamos que la gran Europa ha sido también el escenario de las peores guerras. Exactamente, o sea, la Unión Europea se construye después de la Segunda Guerra Mundial por una generación, que es la generación de mis abuelos, diciendo, ya no más, se acabó, nos vamos a entender. Y eso es lo que eso representa. Yo creo que es importante acordárselo a las nuevas generaciones, a nuestras generaciones, decir realmente ese proyecto de la Unión Europea no será perfecto, será considerado como demasiado liberal, será considerado como demasiado, como solo un proyecto económico, pero en realidad lo que hace que surge la Unión Europea es decirse, yo voy a hablar con mi enemigo de ayer, o sea, Francia y Alemania, Inglaterra. Que han dado un gran ejemplo, Francia y Alemania, son los que más colaboran. Los que más colaboran, pero cuando tú hablas con la generación de mi abuela, los alemanes eran los enemigos históricamente. Entonces, yo creo que ese esfuerzo que se ha hecho a nivel de mentalidad, de superarse, de trabajar juntos, de defender a los pueblos, a las minorías, a las, digamos, dentro de los países europeos, los idiomas regionales, etcétera. Todo eso, todo lo que ha hecho la Unión Europea por los pueblos europeos, a mí me parece fundamental. Yo creo, como mucha gente, que la Unión Europea a veces es un poco tecnocrata, que a veces no avanza como uno quisiera, que las cosas no son perfectas, pero yo creo que hay que seguir con lo que ya tenemos, impulsarlo y ser un verdadero contrapeso contra Estados Unidos
o con Estados Unidos, pero, o sea, un verdadero contrapeso con Rusia, con China, con todas las potencias, porque nosotros los países europeos somos países pequeñitos a la escala internacional. Sí, pero son poderosos, sí, no es tanto el territorio que tienen, manejan un porcentaje del PIB mundial importantísimo. Pero si no avanzamos juntos, si no avanzamos de manera concertada... Hay dos cosas que me preocupan de la Unión Europea. Como tú dices, bueno, lo económico, muy bien. De hecho, un país que ingrese ahí, yo sé que hay unos fondos y unas cosas, pero hay gobiernos dentro de la Unión Europea que son negadores de derechos, como el de Polonia, por ejemplo, que prácticamente es una exclusión que mantiene contra la gente no heterosexual, contra las mujeres que luchan por sus derechos. Y así en otros países de eso, y entonces como que yo veo que la unión en ese sentido no sirve de mucho. Yo pienso que sí sirve, porque lo que se ve, o sea, obviamente gobiernos de extrema derecha que han llegado al poder en países europeos, se han mantenido dentro de un marco legislativo, normativo, que ha impedido derrames, que ha impedido una serie de cosas que se hubieran podido ver y que no se han visto. Ha permitido... O sea que sería peor todavía. Bueno, claro que sí. Oh, Dios. Claro que sí. La Unión Europea no lo resuelve todo y hoy yo soy de los que pienso que necesitamos más Europa, que necesitamos una Europa política, una Europa mucho más integrada y de hecho la guerra en Ucrania nos ha permitido hablar de una sola voz porque tenemos temas que tenemos que manejar de manera común. O sea, por ejemplo, están llegando millones de refugiados ucranianos a Europa. Si no hubiera la Unión Europea, estuvieran todos en Polonia, hubiera una crisis enorme, bueno, de hecho están casi todos en Polonia, pero no hubiera esa solidaridad, esas medidas que se están implementando a nivel de la Unión para que haya una mejor repartición, para que hayan ayudas, para que las cosas fluyan. El otro tema es que todavía uno nota que hay demasiada dependencia de Estados Unidos. Y casi algunos dicen, bueno, pero es que casi Estados Unidos casi como que manda en Europa. Y por esa relación como tan dependiente, Europa a veces cae en problemas que no debería caer. Bueno, hay que volver también a la historia, ¿verdad? La Unión Europea, tal y como la conocemos, nace después de la Segunda Guerra Mundial, pero nace también después, o sea, se refuerza después de la caída del muro de Berlín y dentro de la Guerra Fría, de los dos bloques, la Europa que nosotros conocemos es la Europa que parte, digamos, del lado occidental. Entonces, eso es nuestra historia, nuestros aliados desde la Segunda Guerra Mundial que lo han seguido haciendo. En el caso de Francia, desde la fundación de Estados Unidos, fue el primer aliado. Exactamente. Esas son alianzas históricas que son importantes y que de cierto modo definen también nuestra identidad europea. Yo pienso que Europa va mucho más allá, que el hecho de que se haya abierto a tantos países del antiguo bloque del Este demuestra una capacidad de integración, una capacidad de discusión. Para mí, digamos que Europa obviamente no está perfecta, pero es una base extraordinaria, una suerte increíble que tenemos nosotros los europeos, que de hecho me encantaría que existiera lo mismo aquí en América Latina. Aquí es más complicado. Es más complicado, pero debería de ser más simple. Ese fue un sueño de Bolívar, de mucha gente, pero aquí es muy difícil. Pero es un sueño que nosotros como que ya empezamos a soñar, ya estamos a un nivel, y gente como Mélenchon o como Marine Le Pen claramente se oponen a ese sueño europeo, dicen porque es supuestamente neoliberal, porque es supuestamente para una cierta élite, y eso a mí me da mucho miedo y por eso yo no me... ¿Tú crees en la integración y tú crees que tendrá un buen futuro la Unión Europea? Yo creo que sí, yo creo que tenemos de manera responsable como ciudadanos europeos que ver lo que funciona, los límites también y las cosas que hay que mejorar y luchar por preservar esa Unión Europea. Por ejemplo, volviendo al discurso de Mélenchon, Mélenchon está pidiendo una desobediencia europea, o sea, que no respetemos los tratados europeos. Como decía Macron en su debate entre las dos vueltas, o sea, es como una copropiedad, tú no te puedes salir y hacer tu ley. No es a lo loco. No es a lo loco. De hecho, el Reino Unido es un proceso que está llevando después de una elección para el Brexit. Exacto. No es que tú puedes de pronto decir, roto esto y me voy, no. ¿Tú te imaginas Mélenchon primer ministro con un gobierno completamente radicalizado diciendo Europa no nos conviene, vamos a hacer lo que nos dé la gana? Vamos se aislarían y tendrían muchos problemas. Tendríamos muchísimos problemas. Muchísimas gracias, Leonor. Te deseamos suerte, ojalá que sí, que tú resultes también incluida en una boleta, ¿verdad? Y que tus conciudadanos te elijan. Sería muy bueno para Francia y de hecho para nosotros, República Dominicana, porque contaríamos con una amiga, una compatriota. Definitivamente. En un parlamento importante. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.